la única manera de poder corregir acciones y coaccionar a este comportamiento desviado es dando ejemplo y es creando ciudadanía y es modelando liderazgo, pero además y una institucionalidad que prevalezca en función del interés del colectivo y no el interés de grupos que lamentablemente han desmoronado esta nación. En Venezuela tiene que haber una justicia autónoma, independiente, una justicia que pueda tomar los correctivos y además de eso demostrarle al país y al mundo que más nunca impunidad, que más nunca puede ocurrir una desgracia como la que ocurrió en Venezuela. Escuche bien, más de 7.000 cámaras, drones, vigilancia constante, cruce de datos con el sistema Patria, monitoreo de comunicaciones y persecución selectiva a opositores. Y por supuesto, Henry, no es una arquitectura que haya estado diseñada para proteger a los ciudadanos en Venezuela, sino todo lo contrario, para identificarlos, perseguirlos y encarcelarlos. Cuéntanos un poquito sobre esto, porque me imagino que ustedes saben mucho más de esto que en el día de hoy ha resultado una noticia. Bueno, Venezuela ha sido un país sitiado desde hace mucho tiempo, donde la disidencia precisamente ha sido perseguida y confesión de esta situación es precisamente la ley de amnistía, este instrumento de manipulado y manoseado los intereses de ellos, ¿no? Porque lo que hizo fue confesar, como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba, lo que hicieron fue confesar que en Venezuela había presos políticos. Eso no nos extraña, pero agraciadamente la clase política venezolana en su mayoría está vive de manera transparente y pulcra, ¿no? Y lo digo porque, bueno, al final de cuentas nosotros lo que pensamos lo hacemos público, entre otras cosas para conquistar los corazones y crear conciencia ciudadana que nos hubiese permitido llegar a este momento que gracias a Dios hemos llegado. Ahora espero que todo ese aparataje quede para seguir y para perseguir a delincuentes, ¿no? Y yo creo que muchos de ellos deberían estar preocupados porque esos sistemas, si quedan, pues si no se los roban también, como se han robado media nación, seguramente lo vamos a implementar en causas útiles para que beneficie a una sociedad que efectivamente está clamando justicia. Y es un punto medular que tocó José Amalio, que pues conoce bastante de esta materia por su rol de abogado, pero también es una necesidad y un clamor interno porque la justicia no puede seguir siendo subordinada a estos señores que la han utilizado para mantener el poder. Entonces, lo que siento es que, bueno, es parte de los desmanes, de los despropósitos que ha existido. No nos extrañan procesos de intervenciones telefónicas y toda esta cuestión, pero nosotros no tenemos nada que ocultar, ¿sabes? No tenemos nada que ocultar. Y Marian, lo que te decía en el programa de radio el día pasado, la cual, por cierto, te felicito porque la audiencia, me llamaron mucha gente después para hacerme feedback del mismo. Sí, sí, no, te lo decía, oye, lo importante es que tenemos un país noble, un país bueno, un país que va a salir adelante, un país que tiene claro cuál es su propósito, que se cansó del odio, que se cansó de la confrontación, que quiere justicia, tú lo has dicho. Ciertamente yo creo en la justicia divina, pero es que la única manera de poder corregir acciones y coaccionar a este comportamiento desviado es dando ejemplo y es creando ciudadanía y es modelando liderazgo, pero además y una institucionalidad que prevalezca en función del interés del colectivo y no el interés de grupos que lamentablemente han desmoronado esta nación, pero que la vamos a recuperar. Tenemos todo, ¿sabes? Esto es una tierra bendita, tenemos riqueza, lo vamos a convertir no solo con el hub energético que dice María Corina o intelectual, sino que lo vamos a hacer poder confraternizar con muchas naciones y ya empieza la gente a apostar para acá. Eso sí, están haciendo la alerta. Al no haber seguridad jurídica, no hay inversión. Por eso lo necesario de un proceso de transición en el más corto plazo. Y creo que las palabras ayer del secretario de Estado, ni siquiera las pequeñas, las grandes, nos indican que eso va a ocurrir en muy poco tiempo. Así que nos vamos a reencontrar. La invitación te la hice por la radio, pero te la reitero acá en la frontera venezolana en gratitud de lo que está haciendo por nuestra causa, porque te asimilamos ya como una de las nuestras. Además, cuántas personas, compatriotas tuyos, han sido semilla, base de esta patria grande, porque al final ese es el venezolano. Es una mezcla de indios, de extranjeros, es una mezcla tan hermosa y hemos convivido y hemos crecido y por eso hemos aguantado tanta pela, como diríamos aquí en criollo. Pero así que ya sabes, prepárate porque te voy a ver en cualquiera de las fronteras. Así por Maiquetía y haremos programas hermosos para rescatar, entre otras cosas, la comunicación y el poder de información. Pero además te voy a pedir algo más. Sé más crítica porque nosotros vamos a hacer gobierno, nosotros vamos a gobernar este país y necesitamos voces disidentes desde afuera porque el poder lamentablemente envilece
Y cuando eso es así, necesitamos la alarma, la alerta de las personas que puedan ver cosas importantes y transformadoras. Solo así podemos lograr esta nación que tanto amamos y que vamos a conquistar y que vamos a tener en poco plazo. Mira, yo te voy a decir algo, Henry, y te lo digo de total corazón. Yo llevo muchos años acá y yo he sido muy crítica, por ejemplo, con ese lobby venezolano, de esa falsa oposición de la que hemos visto y hemos vivido todos. Yo no es que sea una defensora a ultranza de María Corina simplemente por una cuestión de cariño y aprecio, que se lo tengo y mucho, sino porque considero, y creo que muchas de las personas que nos están viendo, que cuando alguien es capaz de arriesgar su propia vida, cuando alguien es capaz de separarse de sus seres queridos, de su familia, de llevar en el alma Venezuela en la situación que María Corina lo hizo, una mujer que ha sido capaz, además, desde la clandestinidad, de trabajar para conseguir unas actas que pudieran demostrar lo que el pueblo venezolano quería, una mujer que arrastró y arrasó en unas primarias con una votación masiva. Merece todo el apoyo, merece todo el respeto, pero merece además que se le limpie lo que tiene alrededor, porque no tengo que hablar del señor Capriles y alacranes como el señor Capriles, no tengo que hablar ni identificar con nombre y apellido a esos lobistas en Washington que tanto daño han hecho a la causa de Venezuela, clavándole al oído a un presidente anterior que había que entregar a los narcosobrinos o que había que entregar al señor Alex Saab, y que todo eso estaba bien porque eran caballeros que se podían sentar en una mesa de negociaciones, cuando todos sabíamos, hasta en Burundi sabían, que se trataba de traidores. Es decir, eso es lo que hay que limpiar, Henry, y eso es lo que todavía ahora sigue siendo un ejercicio pendiente, pero no solo para los comunicadores, para ustedes también, José Amalio. Sí, bueno, efectivamente, Marian, me emocionan las palabras de Henry con relación a lo que va a hacer Venezuela. Estoy seguro que eso se va a lograr, que María Corina está clara en lo que está haciendo. Por supuestamente, el país tiene confianza en ella y ella no va a defraudar a los venezolanos. Pero como te decía, que regrese la comunicación, que regrese los medios de comunicación y que puedan criticar, porque como dice Henry, vamos a hacer gobierno. María Corina va a ser un gobierno para los venezolanos y convertir a Venezuela, en el buen sentido de la palabra, en una envidia de cómo se recupera un país después de esta destrucción de forma tan clara y tan inmediata como lo tiene planificado el Plan Venezuela Tierra de Gracia. Yo creo que tenemos que impulsar este tipo de optimismo, pero además impulsar esas críticas constructivas para cuando María Corina Machado tenga la batuta del país, y que esas críticas se escuchen, como dijo Henry ahorita. O sea, que nosotros estamos claros de que ella es la que va a dirigir el destino del país, y como ser humano podrán haber errores, circunstancias que te digan ahí, epa, esto no se debiera hacer, y vamos a tener que escuchar las voces críticas que vamos a tener con relación a lo que haga el gobierno de María Corina Machado, porque además desde ayer, desde que habló el secretario de Estado, estamos claros que vamos a un proceso electoral. ¿Y quién es la más indicada para estar en ese proceso electoral? María Corina Machado. Ahora, hay gente, se acerca gente, vamos a tener también que convivir con personas que estuvieron equivocadas en algún otro momento. Hay gente que se equivocó, que creyó en Chávez, que creyó en Maduro, que creyó en una serie de cosas, pero son gente sana, que simplemente fueron estafados por una organización criminal. Sí. No, ahí te tengo que Algunos, claro, por supuesto. Vamos a poner también el marco, porque aquí no todo el mundo es ingenuo ni se chupa el dedo. Hay mucha gente claro que no. sí hizo eso por convicción, por engaño, porque suelen caer en estos encantadores de serpientes, pero hubo otros a los que yo hacía referencia, que todavía están ahí arriba, que lo hicieron simplemente por engordar sus bolsillos y su ansia de poder. No lo hicieron porque fueran idiotas. Con dólares de sangre, hombre, de los venezolanos. Por favor. Como tú decías, esos lobistas que lograron la libertad de Alex Saab, que lograron la libertad de los narcosobrinos en detrimento del desarrollo de los venezolanos, porque lo que pasa es que esa cúpula de ese régimen, esa organización criminal de ese régimen, nunca ha querido a los venezolanos, siempre ha odiado a los venezolanos. Nosotros veíamos con desparpajo cómo firmaban un indulto para los narcosobrinos, un indulto para Alex Saab, el hombre que negoció con el hambre y con la miseria del pueblo venezolano. Pero, Marian, yo creo que se va a resolver con justicia. En Venezuela tiene que haber una justicia autónoma, independiente, una justicia que pueda tomar los correctivos y además de eso demostrarle al país y al mundo que más nunca impunidad, que más nunca puede ocurrir una desgracia como la que ocurrió en Venezuela, que más nunca en Venezuela puede un populista, un criminal, un golpista llegar al poder. Y para eso también hay que concientizar al ciudadano venezolano, pero también tiene que haber ejemplos
o situaciones ejemplarizantes como aplicarle justicia a quienes arruinaron al pueblo venezolano, a quienes dañaron la salud en Venezuela, a quienes dañaron el sistema eléctrico, el agua, a quienes dañaron la industria petrolera de Venezuela. Tiene que haber ejemplos claros de que no va a haber impunidad en la nueva Venezuela, en esa nueva democracia que está forjando María Corina Machado y todo el equipo, entre los cuales está, por supuesto, Henry Alviares, que es el secretario, el coordinador nacional de organización, y te lo repito, Marian, de la organización política más grande y mejor estructurada de la historia de Venezuela, que es 20 Venezuela. Entonces, sí, hay gente que hace ruido, hay gente que molesta, pero que estoy seguro que en su momento la justicia, y se le va a respetar su debido proceso, no como hicieron con Henry, que no tenía derecho a la defensa, que no fue una audiencia sino telemática, aparentemente no estaba libre de todo premio y coacción porque estaba en el recinto donde lo tenían secuestrado. Una justicia donde se le respete el debido proceso a las personas, pero quien ha cometido delitos, quien ha arruinado el país, quienes se llenaron de los dólares de sangre, de lágrimas de los venezolanos, tienen que ser sometidos a procesos judiciales donde se les respeten sus derechos humanos y su debido proceso, pero procesos judiciales. Mire, al fin. La ley es dura, pero es ley y hay que aplicarla.